Queridísimos compañeros, muy buenas tardes. Última sesión en vídeo. Dios, qué alegría tengo, por Dios. Qué bien voy a dormir esta noche. Tenía este chino de la formación en centro, con ganas de terminarlo, con ganas de finalizar con los vídeos y sesiones correspondientes. Y a pesar de que tuve mi crisis personal a nivel anímico, en dos momentos clave. Uno, tras la sesión presencial de la ponente, que yo estoy en el grupo en el que esa sesión presencial de la evaluación por competencia le resultó poco operativo, poco práctico, que por cierto me alegra muchísimo saber que a otros muchos compañeros sí les resultó rentable y atractivo. Y dos, la crisis sanitaria que estamos viviendo a día de hoy, pues también he vivido momentos un poco delicados a nivel anímico, a nivel personal y familiar. Pero hay luz tras el final del túnel, tenemos un cielo maravilloso aquí en Andalucía, nos podemos sentir unos privilegiados y afortunados, y los que somos tan empáticos como yo, este tipo de situaciones lo pasamos regular, pero hay que dar un pasito adelante y lo que esté en nuestro compromiso y responsabilidad, demostrar ética e implicación en tirar adelante en nuestros ámbitos personales. Por tanto, mi última sesión como coordinador, vamos que nos vamos. Sigo con el Movavi, que estos 50 euros que me está costando a nivel anual están muy bien invertidos. Para grabar la información que va apareciendo en el ordenador. Nos metemos en el Colabora. Nos metemos en el Colabora, nos metemos en la formación en centro. Nos vamos a recursos, documentos, enlaces, nos vamos a sesiones y tareas y ya nos vamos a la séptima sesión, tarea a realizar. Os recuerdo que hay una octava sesión junto con su tarea pertinente. Ya explico que estoy en el Colabora, la octava sesión, nos vamos a inicio y aparece una entrada que aparece valoraciones de la formación. Yo ya he hecho mi primer comentario de conclusiones en esta formación en centro. Solamente tenemos que pinchar en comentarios y tenéis que escribir qué conclusiones y valoraciones habéis realizado de forma personal, de forma sincera. Me encanta la sinceridad. Me gustaría que fueseis objetivos. No alegrar el oído, por favor, al asesor y al coordinador. Quiero que seáis sinceros, pero siendo políticamente correctos, educados y democráticos, para que no hagáis pupita en vuestros comentarios, pero siempre bajo la máxima sinceridad. Las críticas constructivas son siempre bien recibidas. Las críticas destructivas puede provocar susceptibilidad, puede herir a las personas y puede dañar en la convivencia. Por tanto, animo que seamos correctos dentro de la sinceridad, que comentéis por favor vuestras conclusiones personales. Como última tarea, sería la octava tarea. Yo me he desahogado en esta valoración, que el que quiera leerlo, pues nada, leerá un poco mi sensación final. Nos vamos a recursos. Esto estaba vinculado con la octava sesión. Nos vamos a la séptima sesión, sesiones tareas. Os dije en la sexta sesión el detalle de las rúbricas para aquellos instrumentos de evaluación que no se puedan demostrar de forma tangible. Está aquí subido dichas rúbricas que podéis utilizar como referencia. Séptima sesión, tarea a realizar. Os recuerdo que la tarea a realizar de la séptima sesión era tener la programación al completo. Qué alegría más grande que el hecho de unir todos los apartados anteriores, los apartados de la segunda sesión, de la tercera, de la cuarta, de la sexta sesión, une todas las tareas anteriores para hacer la programación definitiva, el diseño final. Por tanto, en vuestro
Por tanto, en vuestra carpeta de vuestro departamento, indicando el curso correspondiente, indicando también la persona, es bueno que aparezca vuestro nombre, aparezca, a modo de ejemplo, educación física, aparezca las tareas de las sesiones, primera y segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión, sexta sesión y la séptima sesión, que sería la programación al completo. Tomando como referencia toda la documentación que yo he enviado, hacemos un repaso último. Lo voy a descargar. Hacemos un repaso último de vuestra programación definitiva y su diseño correspondiente. Hacemos una portada. Yo la he hecho muy básica. El que se lo quiera currar mucho más, bienvenido sea. Programación curso 2020-2021, el próximo curso escolar, el curso que lo he hecho, segundo de secundaria, el profesor, en este caso Ángel Machado, el índice correspondiente, que es el índice básico que había planteado. Solamente le he añadido el apartado de actividades complementarias y extraescolares, porque se me había olvidado en el índice original. Lo hemos incluido después, todo lo demás es lo mismo. La introducción había que cogerla de forma comodín para vuestro departamento, de la orden del 14 de julio del 2016. La presentamos. Marco teórico, justificación pedagógica. Le voy a cambiar de color. Le voy a cambiar... Marco teórico, justificación pedagógica. Le voy a cambiar de color. Le voy a cambiar al... le voy a quitar al color. Si le quito el color, significa que es un apartado comodín. Copia y pega. Bases legales y justificación curricular. Otra alegría. Le quito el color. Apartado comodín. Copia y pega para todos los departamentos. Nos vamos al diagnóstico inicial. Dentro del diagnóstico inicial, las características del contexto, copia y pega, comodín. Las características del centro, copia y pega, comodín. Al igual que los objetivos recogidos en el PEC, las líneas generales de actuación pedagógica, los planes y programas del centro, el perfil del alumnado. Esta primera información es comodín y había que presentar el desarrollo psicoevolutivo en función del curso que vayáis a hacer vuestra programación. Pongo en amarillo los detalles específicos y tenéis que presentar los datos previos de evaluación inicial que se haya podido tener en cuenta para este curso escolar y nos sirva como referencia para el próximo curso escolar. Por tanto, eso es específico. El tratamiento de las competencias clave en la práctica educativa. Vamos a dar alegría. Le quito el fluorescente, información comodín, respecto a qué son las competencias clave, a su descripción de las competencias clave, los aspectos teóricos. Este es el aspecto más chulo, el apartado más chulo, una buena reflexión. Lo pongo en amarillo, específico. Pero dentro de específico os indico. Primera columna, las competencias clave. Segunda columna, esto es un copia y pega de la información que viene en la orden del 14 de julio del 2016 sobre la contribución de la materia. Aquí tenéis que presentar ejemplos prácticos de cómo vuestra materia, vuestro curso va a trabajar las 7 competencias clave. Es un cuadro muy chulo, es un cuadro muy atractivo, es un cuadro que te hace reflexionar sobre el desarrollo práctico de las competencias clave. No es necesario que indique que esta programación para los interinos, para unas oposiciones, le viene como anillo al dedo. Sigamos con la alegría. Estamos en objetivos. 6.1. Objetivos de la etapa de secundaria y bachillerato en relación con competencias clave. Esta información es comodín. Objetivos generales de la materia. Esto es específico, pero lo único que hay que hacer es un copia y pega
de los objetivos que viene en la normativa andaluza. Esto es específico, los objetivos de la programación por curso, poniendo al final las competencias claves con las que están relacionadas. En este caso son los de segundo de secundaria para educación física. Esto es específico a realizar. Nos vamos a los contenidos. La definición que aparece en contenidos es completamente válida. Esta información de los saberes es completamente válida y hemos organizado los contenidos de la programación bajo los saberes competenciales. Es algo específico, pero algunos de vosotros me habéis indicado que este trabajo es muy extenso, que es muy tedioso, que son muchos contenidos los que hay que presentar, por tanto, no es necesario organizarlo por saberes competenciales. Hacerme un copy-pega de los contenidos por curso que vaya a trabajar en cada uno de los bloques de contenido, sin organizarlos por saberes competenciales. No es necesario, pero indicando con exactitud cuáles son los contenidos exactos de vuestra materia para el curso correspondiente, sin necesidad de organizarlo por saberes, ¿de acuerdo? Temporalización de las UDIs, esto es específico, indicar cuáles son las UDIs del curso de vuestra materia que vais a programar. Nos vamos a metodología. La definición de metodología es comodín. Las orientaciones metodológicas para la etapa de secundaria y bachillerato, el que lo haga de bachillerato también es comodín. Las orientaciones metodológicas específicas de la materia, esto es específico, donde es un copy-pega de la orden del 14 de julio del 2016. Las orientaciones metodológicas para el desarrollo de las competencias clave, comodín, lo hemos sacado del anexo 2 de la orden 65-2015, sirve para todas las materias. Nos vamos a los recursos. Esta información es específica. ¿Cómo vaya a trabajar los recursos personales, ambientales y materiales? Nos vamos a un apartado personalmente muy chulo. La organización del espacio, del tiempo y del alumnado. Específico. Y me encanta, como ya exalté en la sesión al respecto, esta palabra, rutinas. Rutinas organizativas, que los niños se acostumbren a unas rutinas en las clases. Vale. Esta información, la práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje es comodín. Son los 3 términos sobre programación por competencias. Desarrollar en la práctica ejercicios, actividades y tareas. Esta es la información teórica. Solamente en los ejemplos que aparecen aquí de actividades de iniciación, de actividades de ampliación y de refuerzo, de actividades de evaluación. Estos ejemplos que aparecen aquí son algo específicos según la materia, pero el resto de la información teórica sobre los 3 términos, como ya vimos, repito, resulta comodín. Los 3 términos que debemos de reflexionar en la práctica educativa. Y aquí llega el apartado más importante de la programación, más significativo, más llamativo. Reflexionar en la práctica las metodologías competenciales, que tú analices cómo pones en práctica tus clases en el instituto y que lo relaciones con una metodología competencial. Os dimos un listado, documentos, recursos, en información, tareas. Os dimos un listado aquí sobre todas las metodologías competenciales que existen. Esto solamente sirve de familiarización, de reflexión, que conozcáis por encima cuáles son las metodologías competenciales y que pongáis en práctica al menos una, y que lo pongáis en la programación y que esa metodología competencial que pongáis en práctica vaya acompañado de una tarea integrada, de una situación de la vida cotidiana que el niño tiene que resolver.
y personalmente considero la que debe de trabajarse en todos los departamentos, aprendizaje cooperativo. Y presento este super cuadro muy llamativo de reflexión del aprendizaje cooperativo. ¿Cuál es la tarea integrada que en cada trimestre se tiene que hacer? ¿Cuál es la técnica cooperativa que está vinculada con esa tarea integrada? ¿Cómo los elementos del aprendizaje cooperativo se desarrollan? ¿Cuál es el producto final, lo que han elaborado de cada tarea y cuáles son las competencias claves con las que se relacionan? Si el aprendizaje cooperativo lo ponéis en práctica en todos los departamentos, este cuadro sirve de referencia donde tenéis que plantear una tarea, al menos trimestral, que por grupos deban de realizar, cuál es la técnica cooperativa que vas a poner en práctica, cómo es en la práctica los distintos elementos del aprendizaje cooperativo, cuál es el producto final, el material final, lo que han elaborado al final del trabajo y sus competencias clave relacionadas. Es un cuadro que le da mucha calidad a la programación siempre que pongáis en práctica esta metodología competencial. Aparte, ya esto es exclusivo de cada departamento, pongo en práctica en educación física el Flipped Classroom y centros de interés. Todo ello acompañado con el producto final y la tarea con competencias clave. Por tanto, ¿qué metodología hacéis? ¿Cuál es el producto final? ¿Lo hacéis de forma trimestral? ¿Con qué competencias claves se relacionan? Este es el apartado personalmente más importante de reflexión de la realidad educativa. Elementos transversales. Esta primera información es comodín para todas las programaciones. Importante, se nos obliga a trabajar desde el currículum la competencia lingüística y digital. Esto es específico. ¿Cómo trabajáis las actividades TIC y las líneas de intervención del programa Comunica? Oralidad, lectura, escritura funcional, lectura, escritura creativa. Nos obliga a trabajar la cultura andaluza según el artículo 40 de la LEA. ¿Cómo trabajáis la cultura andaluza en vuestras programaciones? Y como detalle de calidad en vuestras programaciones, ¿qué elementos transversales son más importantes en vuestros departamentos y de forma práctica lo trabajáis? Todo esto va en amarillo. De forma comodín está orientaciones para trabajar la inteligencia emocional, que estos son unos consejos muy chulos que debemos de tener presente. Este decálogo, las 24 horas del día, como padres, como profesores, como alumnos, como compañeros de instituto, las 24 horas del día, que seguro que mejoramos en la convivencia, en clase y en todos los ámbitos de nuestra vida. Estas 10 estrategias para la inteligencia emocional, no solamente para niños, sino para adultos. Lo he dejado ahí, si a alguno le sirve, de reflexión. Punto de evaluación. De comodín. Toda esta información teórica es comodín para nuestras programaciones. Todo este cuadro, a modo de referencia de técnicas e instrumentos, es comodín. Pero ya aquí entramos en lo peliagudo. ¿Cuáles son las técnicas y las actividades evaluables que vaya a poner en práctica en dicho curso? Y el cuadro más gordo, le pongo en amarillo. ¿Cuál es el cuadro de relación entre contenidos, objetivos, criterios de evaluación por curso, competencias, porcentajes de los criterios y las evidencias correspondientes? Este es el cuadro más arduo, pero una vez hecho ya lo tenemos como referencia para próximos cursos escolares. Esta información de valoración de las competencias clave y el cuándo evaluar es comodín, es específico. La información que vais a presentar sobre la recuperación en septiembre de vuestro departamento, el plan de pendientes y la información de la evaluación del profesor y del proceso es comodín. La atención a la diversidad, aquel resumen que hicimos de las instrucciones del 8 de marzo del 2017, es comodín.
Tenéis que presentar qué actividades complementarias y extraescolares realmente vais a poner en práctica en el curso, no un listado, es específico y la bibliografía es comodín. Así que una programación por competencia de alrededor de 46 carillas con vuestro nombre, con vuestro curso. Si nos llega el inspector el año que viene, le enseñamos esto y os aplaudirá diciendo: vaya pedazo de curro, vaya pedazo de programación por competencias, vaya información más llamativa. Hasta aquí es lo obligatorio en la formación en centro. Hasta aquí la certificación lo tenemos, hasta aquí es lo fundamental del curso. Y ahora, de forma completamente voluntaria, el que quiera da un pasito más adelante. El uso del cuaderno del profesor, el uso en el programa Seneca. Nos vamos al Seneca. Metemos nuestros datos. Nos vamos a profesorado. Dentro de profesorado nos vamos a alumnado. Dentro de alumnado a evaluación. En primer lugar, tenéis que pedir al equipo directivo que os registre, os apruebe el currículo por competencias. Os tiene que validar para que tengáis este enlace currículo por competencias en vuestra Seneca. Dentro de programaciones didácticas, pinchamos 2020-2021 porque es nuestra intención. Pinchamos, parece ser que tenemos que poner 2019-2020. El año que viene ponemos 2020-2021. En este caso, educación secundaria, que lo estoy haciendo para educación física. Pincho en educación física. Aspectos generales. En estos apartados hacemos un copia-pega de los apartados de la programación. Es decir, la parte de contextualización, le metemos toda la parte del contexto. La parte de organización del departamento, le metemos aquí quiénes son los profesores del año que viene del departamento correspondiente. La parte de justificación legal, le ponemos aquí el apartado de justificación curricular. Le metemos aquí el apartado de objetivos de la programación. Le ponemos en presentación de la materia la introducción. Le metemos los elementos transversales de la programación. Le metemos aquí todo el apartado de competencias clave que tenemos de la programación. Le metemos aquí todo el apartado de metodología que tenemos en nuestra programación. Le metemos aquí todo el apartado de evaluación de nuestra programación. Por tanto, quitamos esta información y pegamos. Le metemos aquí todo el apartado de atención a la diversidad de nuestra programación. Le metemos aquí el apartado de actividades complementarias extraescolares y le metemos aquí el apartado de evaluación del profesor, del proceso, de la práctica docente y de la programación que tenemos en nuestra programación. Y todos aquellos apartados que tenemos en nuestra programación no incluidos en estos aspectos generales de la programación, lo incluimos aquí. Por ejemplo, le metemos el de contenidos. Por ejemplo, le metemos, no sé si se me olvida alguno, lo compruebo. Le metemos la justificación del marco teórico. Y ya está. Y la bibliografía. Por tanto, la justificación del marco teórico y el de bibliografía se lo meteríamos en otros apartados. Todos los demás apartados que os he dicho forman parte de nuestra programación.
¿De acuerdo? Vale. Una vez que he metido la información, le damos a validar. Vamos a volver. Vamos a ver qué otra parte incluir en la programación. ¿Dónde estás? Educación física. Aquí. Elementos y desarrollos curriculares. Segundo de secundaria. Objetivos. Ya aparecen los objetivos de la materia de educación física, que son los que tenemos metidos en nuestra programación, los que están relacionados con la orden. Por tanto, aquí no tenemos que hacer nada. Ya aparecen también los bloques, ya aparecen también los contenidos de cada uno de los bloques que vienen en la orden de Andalucía, que son los que tenemos nosotros metidos en la programación, bajo los saberes competenciales. Aquí vienen ya desglosados todos los contenidos. Pero no tenemos que hacer absolutamente nada. Ya aparecen también todos los criterios de evaluación. Tampoco tenemos que hacer nada. Ya aparecen también los indicadores y los estándares. Lo que sí tenemos que hacer son las relaciones curriculares, que es el cuadro. Que hemos elaborado aquí. El cuadro de relación entre criterios, objetivos y contenidos. Este cuadro del apartado 10 es el que tenemos que presentar aquí, indicando el contenido, indicando el criterio de evaluación, indicando el objetivo e indicando el contenido. No evaluamos por estándares, por tanto, este enlace no hay que hacer nada. Solamente el criterio de evaluación de curso, que en este caso es segundo, los objetivos y los contenidos que vamos a incluir relacionados. Y le vamos dando a evaluar, a validar. Y ya por último, en la evaluación del alumnado, vamos dando a calificar para ir metiendo los datos correspondientes de cada uno de los cursos. Esta información de evaluación del alumnado, os voy a mandar unos vídeos tutoriales que son los que yo he utilizado como referencia para elaborar la programación a la hora de meter los datos de los porcentajes, de las técnicas, de las evidencias de evaluación por siglas que os expliqué en la programación en la sesión anterior, para meter la evaluación del alumnado y que directamente el programa Seneca lo vaya haciendo. ¿Por qué no lo hago yo? Uno, porque yo no lo voy a hacer este año. El año que viene veré a principio de curso en septiembre si lo que está vigente son los criterios de evaluación por cursos de la normativa actual o van a cambiar todo a estándares de aprendizaje evaluable. Por tanto, a lo mejor cambian a los estándares de aprendizaje evaluable y toda la información que yo estoy dando ahora no sirve. Así que antes de seguir con mi trabajo me quiero asegurar al 100% de cuál es el elemento curricular, si criterios o estándares el que se utilice el año que viene para la evaluación según la normativa que salga de la Orden de Andalucía. Ese es el principal motivo. Segundo motivo, no sé si realmente voy a dar en segundo o en otros cursos de educación física. Por tanto, lo haré en septiembre del año que viene en función del curso que imparte. Y tercer motivo, necesito otra sesión presencial con un ponente que se destine al 100% a la evaluación por competencia del alumno con el cuaderno del Seneca. No tengo a día de hoy la preparación suficiente como para yo explicaros paso por paso estos puntos. Solamente os enviaré
vídeos tutoriales. A modo de conclusión, la programación hecha en Word, si es obligatorio, estos datos incluir en el cuaderno del profesor, pedir al equipo directivo que os registren al menos la parte de programación didáctica que tenemos aquí. Si lo podéis ir rellenando de los aspectos generales, la parte de evaluación del alumnado, el que quiera que lo haga durante este periodo, el que no, la posibilidad de esperar a septiembre del próximo curso escolar hasta tener información más definitiva. Y colorado, mi trabajo en vídeos ha finiquitado. Espero que haya ayudado a nivel general, que os hayáis familiarizado con estos términos y que haya resultado enriquecedor y productivo, no para estos aspectos burocráticos del Séneca. Estos son tareas administrativas que tenemos que hacer. No para los aspectos burocráticos de elaborar una programación por si tenemos una inspección educativa. No por rellenar todos estos documentos en Word y estos detalles por delante del ordenador, sino que sobre todo haya servido de reflexión para el cara a cara con los niños, para la práctica de metodologías competenciales, para la inteligencia emocional, para motivar al alumnado, para saber qué son esos de las competencias clave y si yo estoy haciendo un baile, una coreografía, un trabajo de investigación del alumnado, un trabajo en física y química, con el uso del colaboratorio, un experimento o un diseño en tecnología, una recitación de poesía en lengua, un presupuesto que tienen que hacer los niños para irse un fin de semana en familia y cómo ajustarse un presupuesto utilizando las medidas utilizando las medidas de cantidad, de longitud, etcétera. Que los niños se conviertan en historiadores a la hora de saber las historias de un monumento que están cerca de su casa o de su entorno, o del patrimonio natural que tenemos cerca de nuestro entorno. Es decir, de cómo hacer tareas integradas, actividades llamativas, lúdicas, atractivas, con un profesor ilusionado, con un profesor implicado, con un profesor motivado, con un profesor que está cara a cara con ellos, que se dedica a analizarlo con ellos, que se dedique a ayudarlos, que esa es la verdadera esencia de las competencias. Esa es la esencia de las competencias. Este aspecto burocrático son obligaciones que tenemos que hacer, pero que tú reflexiones cómo trabajar las competencias en el cara a cara, en el día tras día, en cómo plantear tareas integradas con el alumnado, en cómo poner en práctica esas 7 competencias clave, es la verdadera finalidad. Y que mejoremos como docentes, mejoremos como personas, y que realmente estemos en las clases reflexionando día tras día en la evaluación de cómo podemos ampliar en la formación y en la calidad de nuestros alumnos, que son el futuro de la sociedad y son los que presumiblemente nos tienen que pagar la pensión. Por tanto, vamos a preocuparnos de que sean grandes trabajadores, gente creativa, gente con pensamiento crítico, gente formal, seria, disciplinada, comprometida, gente emprendedora, gente con autonomía, alumnos y alumnas que mueven y cambien muchas realidades actuales y sociales que por desgracia no son las más esperanzadoras. Esa es nuestra función como profesor, como padres, como adultos. ¡Guau! ¡Qué bien voy a dormir! Os quiero mucho, ser felices, por Dios. Pim pam punto, Margasito. Sigamos adelante.